Bueno, momento de saludar a Roberto Baradel, que lo tenemos, es secretario general de SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA. Roberto, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Roberto, queríamos conversar con vos sobre los anuncios que hizo Horacio Rodríguez Larreta el día de ayer, en donde uno de los principales puntos, presentó 10 puntos, ¿no? El principal punto y el primero es declarar a la educación como servicio esencial. ¿Qué te parece esta medida, esta propuesta de Larreta? No, bueno, van en el sentido no de priorizar la educación, porque Larreta no prioriza a la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es más, durante su gestión hubo una reducción del presupuesto en educación. Sabemos en Cava que faltan vacantes, que no construyen nuevas escuelas, que con el presupuesto, uno de los presupuestos más importantes del país, no arregla las escuelas como las tiene que arreglar concretamente, que tienen problemas permanentemente con los docentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando medidas como las que tomaba Vidal en la provincia, por ejemplo, aquellos que no hicieron medidas de fuerza, darles plata para que no hagan medidas de fuerza, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Pero además son ignorantes porque la actividad que plantea la UT como servicio esencial en las actividades tiene que ver con actividades que en el caso de suspenderse totalmente ponen en riesgo la vida, la seguridad y la salud de las personas. Por ejemplo, los controladores aéreos. Tiene que haber una guardia mínima. Por supuesto pueden hacer medidas de fuerza, pero tiene que haber una guardia mínima. ¿Por qué? Porque de lo contrario podría originarse un accidente concretamente. Lo mismo que en el caso de los médicos, que por supuesto tienen derecho de adherirse a las medidas de fuerza, médicos, enfermeros, personal de la salud, pero en el caso de hospitales tiene que haber guardias mínimas en terapia intensiva, porque bueno, de lo contrario pondrían en riesgo la seguridad, la vida de las personas concretamente. En el caso de la educación, establecer servicios mínimos significa que vayan los chicos con menor cantidad de personal y entonces no estaría cumpliendo con ese requisito concretamente, porque lo otro, lo que hay que decir es que directamente quieren restringir o eliminar el derecho a huelga para los trabajadores de la educación, que eso también es contrario a lo que son los convenios internacionales, a la Constitución Nacional, que por supuesto plantea el derecho a huelga como un derecho constitucional. ¿Qué es lo que tiene? La educación es un derecho social prioritario, fundamental. ¿Y qué es lo que tendría que hacer Larreta, que tendría que hacer el gobierno, hoy que está gobernando? Invertir los recursos necesarios para pagar salarios dignos, tener buenas escuelas, equipamiento en las escuelas, que los chicos tengan las condiciones necesarias para poder aprender y que no haya necesidad de llevar adelante ningún tipo de medida de fuerza. Lo que pasa es que ellos quieren llevar un ajuste brutal adelante, como lo están mostrando en Jujuy, su candidato a vicepresidente, con respecto al tema de la reforma constitucional, no teniendo en cuenta los derechos de los pueblos originarios, y una situación de explotación de muchísimo tiempo, que por supuesto hubo un levantamiento general de los trabajadores y las trabajadoras de salud y de educación en la provincia reclamando condiciones de trabajo. Ellos quisieron establecer ese tipo de leyes, ¿para qué? Para seguir explotando a los trabajadores o pagándoles salarios bajos o producir ajustes que terminan garantizando la concentración de la riqueza en pocas manos y tener salarios bajos y no tener las escuelas ni los hospitales en condiciones como lo tendrían que tener. Si los gobiernos invierten en educación, invierten en salud y en políticas sociales,
no debería haber conflicto. ¿Por qué no debería haber conflicto? Porque eso se vería reflejado en mejores salarios, en mejores condiciones de trabajo. Cuando quieren hacer lo contrario, por supuesto aparece el conflicto, porque los trabajadores reclamamos y defendemos nuestros derechos, y ahí quieren cercenar la posibilidad del derecho a huelga o del derecho a la protesta, porque en Jujuy también estaba cuestionado el tema del derecho a la protesta por parte de la reforma constitucional de Morán. Baradel, otro de los puntos que anunció ayer Larreta tiene que ver con esto de trabajar junto a los docentes para que tengan mejores herramientas y sean quienes lideren esta revolución, ¿no? Así lo expresó Larreta. Ahora, no tiene... Pero si trabajan en contra de los docentes. Claro. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajan en contra de los docentes, no junto a los docentes. Claro, el tema es poder trabajar junto a los docentes. Trabajar junto a los docentes, el tema de la formación, la capacitación, la actualización, bueno, ese tipo de cuestiones que creo que tienen que ser fundamentales, pero es todo lo contrario de lo que hacen. Los que enuncian, en realidad hacen lo contrario en algunos puntos de lo que enuncian, y en otros, por supuesto, quieren llevar adelante políticas represivas. Otro de los puntos, sí. Y además yo creo que todo esto está planteado porque lo corren por derecha, lo corre Patricia Bullrich por derecha. Entonces, Rodríguez Larreta, ante la desesperación de no perder algún voto desde la mirada de la derecha dura, tiende a endurecerse, entre comillas, planteando cuestiones que plantea directamente Patricia Bullrich. Otro de los puntos tiene que ver con dice, evaluación independiente con incentivos para las escuelas con mejoras de aprendizaje, ¿no? Como si aquellas escuelas con mejor aprendizaje van a tener un X incentivo que no terminan. ¿Y qué le dicen a los papás de las escuelas que no tienen mejora de aprendizaje? Quédense tranquilos que a esa escuela no le pagamos un incentivo. ¿O a los docentes? No, los papás le van a decir, no, mire, quiero que mis hijos aprendan de la misma manera, que quieren que aprendan, que estén en condiciones, que los aprendizajes que les puedan enseñar bien y que puedan aprender, que no solamente ingresen a la escuela, transiten y egresen, sino también con los conocimientos necesarios. Bueno, ¿qué le voy a plantear? Entonces, todo ese tipo de cuestiones, bueno, son puntos que lo plantea para una campaña electoral intentando rescatar algún voto más. Igualmente a mí me parece que en este debate sería muy importante que la llamen Angélica Graciano de UTE, porque les va, yo estoy contestando en términos generales desde la posición de CETEL y demás, pero UTE, que es el sindicato docente nuestro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les va a decir específicamente todas las cosas que hace Larreta contrario al discurso de priorizar la educación, y todas las cosas que no hace precisamente, que no prioriza el tema de la educación pública. Y me parece que sería interesante que tengan una conversación con ella, que les va a detallar concretamente que lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguro, ¿no? Porque se lanzan propuestas a nivel nacional que uno claramente ve que no tienen una correlación con lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Y otras, bueno... Fíjate que no plantean invertir más en educación. Nosotros estamos planteando una nueva ley de financiamiento educativo, la venimos hablando con el ministro de Educación, que eleve la inversión en educación al 8% del Producto Bruto Interno. Creemos que la mayoría de las escuelas tiene que ser de jornada completa. Bueno, toda una serie de puntos, por supuesto, que estamos impulsando para llevar adelante. Pero bueno, ellos no hablan de eso porque la idea no es invertir más en educación, es ajustar, es recortar, lo mismo que en salud. Y aquellos tramos o trayectos del sistema educativo o del sistema de salud que puedan convertirse en un negocio, lo van a hacer y lo van a privatizar o van a mercantilizar determinados trayectos.